Y aquí mis hermanos que estuvieron el día lunes en el altar familiar se van a familiarizar con esta palabra, pero es como la continuidad o la profundización de lo que veíamos el día lunes en el altar familiar. Y vamos a dar lectura en Hebreos capítulo 4 y el versículo 7. Hebreos capítulo 4, versículo 7. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Lo ha encontrado? Amén. ¿Puede dar lectura a la palabra del Señor Jesús? Amén. Otra vez termina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Le damos gracias al Señor, así que yo le voy a invitar a nuestro pastor que nos pueda dirigir en esta oración en el nombre de Jesús. Toda honra y gloria sea el nombre del Señor Jesús. Yo le invito a tomar su asiento en esta hora y podamos introducirnos un poco en la Escritura y como cantábamos, bendícenos ahora. Y es que la palabra del Señor tiene su gran propósito para nuestra vida. Y no es mañana, no es para un próximo mes, no es que haya pasado, sino que es ahora. Es hoy. Y lo leíamos. Dice Dios, vuelve a fijar un cierto día y lo llama hoy. Y lo llama hoy. Y es que la palabra del Señor Jesucristo para nuestra vida, para nosotros, es un eterno presente. La palabra del Señor es una palabra que no pasa, es una palabra que, mis amados hermanos, está escrito, está narrado y está, mis amados hermanos, fortalecido, en donde dice, el cielo y tierra van a pasar, mas su palabra no pasará. Y es que hoy nosotros tenemos que comenzar a entender que la palabra del Señor es una palabra de eterno presente para cada uno de nosotros. ¿Y el por qué la palabra actúa de esta manera? Es que la palabra del Señor es la voz de Dios. Y esa voz cada día, cada momento, en cada lugar, en cada situación, está hablando a nuestras vidas. Y dice, debe fijar un cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, después de declarar por medio de David, si hoy, ¿se da cuenta? Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo mencionábamos y lo veíamos con nuestros hermanos el día lunes, que esta palabra, que mis amados hermanos lo hemos mencionado en muchas ocasiones, lo sabemos de memoria, tenemos recuerdo de ella, tenemos recuerdo de lo que dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pareciera, y muchas veces lo hemos aplicado para, mis amados hermanos, un lugar, mi amado, de punto de predicación, en una predicación en la calle, lo hemos mencionado quizás en una visita de alguien que no conoce al Señor y le hemos mencionado de esta palabra, pero aquí ocurre algo que no hemos visto. Y es que esta palabra no se le habla a los incrédulos. Esta palabra se le habla a los que creen en el Señor. Pareciera que cuando leemos la palabra está, mis amados hermanos, hablando para gente que no conoce al Señor. Se estuviera dirigiendo a personas que no están entendiendo la voz del Señor, que no están conociendo la voz del Señor porque nunca se la había hablado. Pero aquí nos damos cuenta que esta palabra lamentablemente no fue dirigida para los incrédulos, sino que fue dirigida para los que creen. Y es que hoy corremos el gran peligro, y ninguno de nosotros está exento de esto,
tarde o temprano nuestro corazón se endurezca. La palabra mencionada es una palabra que encontramos en el libro de los Salmos en el capítulo 95. En el verso 8 donde dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y es que, mis amados hermanos, a Israel como palabra que se le fue dicha, mis amados hermanos, se le fue dicha porque estaban viviendo el proceso de que su corazón, por causa, mis amados hermanos, del engaño, por causa de la misma, mis amados hermanos, de la vivencia, de la misma dureza del caminar, del transitar, de la misma, mis amados hermanos, grandes luchas que habían tenido y que seguían teniendo, comenzó a provocar en ellos la dureza en su corazón. Por lo tanto, esta palabra no fue hablada a cualquier pueblo, fue hablada al pueblo de Dios. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y es que, hermanos, nosotros hoy más que nunca necesitamos hacer un cierto análisis de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios para poder entender qué posición o qué situación o qué condición está en nuestro corazón. Porque esta palabra no fue para la gente incrédula. Esta palabra no fue para gente que no conocía de Dios. Esta palabra fue para gente que conocía a Dios. El escritor de los Hebreos no se dirige a un pueblo inconverso. El escritor de los Hebreos no se dirige a un pueblo que no tiene conocimiento de Dios. No se dirige a un pueblo que no haya entregado su vida a Dios, sino que el escritor se dirige a un pueblo que ha entregado su vida a Dios, que ha conocido a Dios, que entiende de Dios, pero le está diciendo las mismas palabras. No endurezcáis vuestro corazón. Y no le está hablando de un tiempo pasado, le está hablando de un tiempo presente, hoy. Hoy. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es que vuelvo a repetir, muchos de nosotros no vamos a escapar de esta situación, la cual menciona las Escrituras de un corazón endurecido. ¿Le ha pasado a usted, hermano? ¿Le ha pasado a usted, hermana, que el corazón se ha endurecido? Porque esta palabra, yo le vuelvo a reiterar y quiero que le ponga, mi amados hermanos, la atención en esto. Esta palabra no fue escrita para los incrédulos. Esta palabra fue escrita para los que creen en Él. Pero el tiempo había hecho su trabajo, el tiempo había hecho su finalidad, de que, mi amados hermanos, el corazón poco a poco comenzó a irse endureciendo, y le dice el Señor Jesucristo, no tan solamente al pueblo de Israel, cuando caminaban por el desierto, cuando tenían la promesa de entrar, mi amado, a la tierra de Canaán, de poder entrar en esa tierra prometida. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel, se lo dijo porque ellos habían endurecido su corazón, mi amados hermanos, porque caminaban viendo todos los prodigios y milagros que Dios hacía por ellos, pero aún así seguían diciendo en su corazón y en sus palabras, mejor estábamos allá. Y hoy el Señor quizás te lleva cuánto tiempo transcurriendo en los caminos del Señor, pero quizás hoy está ocurriendo, mejor estábamos antes de entrar en el Evangelio. Y es que la palabra del Señor es una palabra que prima. Dice, mis amados hermanos, que hoy. Y es que, ¿cuál es la situación que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Cuál es tu condición como cristiano hoy? Hoy. No es ayer, no es el primer domingo del mes que estuviste lleno del Espíritu Santo, es hoy. Es hoy el que necesitas poder entender cuál es tu situación que estás viviendo hoy. Porque la palabra del Señor es una palabra que en nosotros tiene que comenzar a provocar
el sumo cuidado de que cuando la oímos tenemos que oírla con gran atención, con gran interés, con gran propósito de que la palabra del Señor haga algo en mí. Porque si usted está trayendo palabra del Señor y hoy hemos venido a una enseñanza, si esta palabra no le está haciendo ningún efecto en usted, o no está provocando algún tipo de análisis, no está provocando algún tipo de arrepentimiento, no está provocando en usted, mi amados hermanos, algún tipo de cambio, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque, mi amados hermanos, no es que nosotros de este lugar salgamos entendiendo más de la palabra, salgamos conociendo más de la palabra. No es la finalidad de que este servicio de enseñanza bíblica sea ese el propósito, sino que la finalidad de la palabra es que usted cada día, mis amados hermanos, se acerque más al Señor. No es que usted entienda más del Señor, es que usted se acerque más a Él. Porque no es lo mismo saber o entender que, mi amados hermanos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, que saber y entender que también Él tiene que ser nuestro Señor. No es solamente saber que yo voy a ser redimido, que soy salvado, que soy llamado santificado por medio de Él, sino que también entender que Él es mi Señor. ¿Y qué es lo que producía un Señor para la gente que estaba a cargo de Él? Obediencia. No es solamente entender que Él es tu Redentor, no es saber que solamente Él te va a proveer de vida eterna, sino que también tienes que saber que Él es tu Señor, hermano. Y cuando entiendas que Él es tu Señor, vas a entender que tienes que rendirle obediencia. Y el Señor está diciendo por medio de la Escritura: si hoy oyereis su voz, si hoy oyereis su voz, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, hermano. No es para la próxima semana cuando anden de mejor ánimo. No es para la próxima reunión que viene a las 5 de la tarde cuando anden de mejor semblante. Es ahora, es hoy. Es el momento en que tú estás ahora aquí, reunido, quizás oyendo de una enseñanza, oyendo de una palabra, pero es hoy el que tú tienes que obedecerle. En otras palabras, es hoy que tú tienes que entender que no solamente es tu Redentor, no solamente es tu santificador, tu sanador, sino que también es tu Señor. Y como Señor, yo tengo que rendirle obediencia. Porque necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos estar en el lugar de obediencia a Dios. No es en el lugar, mi amados hermanos, de nuestras propias capacidades, de nuestros propios pensamientos. Es el lugar de nuestra obediencia a Dios. Juan en el capítulo 10, versículo 27 dice que nosotros como oveja conocemos la voz de Él y lo seguimos. Y es que esa es la posición, o ese es el lugar que nos corresponde estar dentro del Evangelio. Oír su voz y seguirle. Oír su voz y seguirle. Oír su voz y seguirle. Yo no sé cuánto en este día ha venido con esa disposición de poder seguirle al Señor y poder obedecerle a Él. Nuestra voz, mis amados hermanos, que nosotros escuchamos, esa voz que nosotros oímos, es voz del Señor Jesucristo. Y con los hermanos del día lunes lo leíamos. La palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz.
No es palabra, mis amados hermanos, que le está aumentando a usted la sabiduría simplemente. Es palabra que es viva. Es palabra que es viva. Es palabra que es viva. Y lo mencionaba mi hermano Pablo y decía, ojalá todos pudieran estar aquí por la mañana aprendiendo de la palabra. Pero está sucediendo. Y ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Está sucediendo que estamos siendo invadidos por la dureza del corazón. Ya la palabra de Dios no es importante, la enseñanza no es importante, no es, mi amado, primordial el poder oír palabra del Señor, sino que es primordial el que yo me reúna. Eso es primordial. Pero oír la palabra, guardar la palabra, obedecer la palabra, ya comienza a ser tribal, ya comienza a ser, mi amados hermanos, de segunda y tercera categoría. Y ese es el peligro que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Por eso que la palabra del Señor, vuelvo a reiterar, y tenemos que ser enfáticos en poder entender y comprender la palabra tal como está escrita. Si hoy, lo mencionábamos y lo veíamos ahí en el capítulo, mi amados hermanos, 3, mi amados hermanos, en el versículo 7, el cual de los hebreos dice, oh, aleluya, está hablando, dice que habla el Espíritu, dice que está hablando ahora el Espíritu. El Espíritu dice, no que mi amados hermanos dijo, el Espíritu dice hoy. Por eso que vuelvo a reiterar, cantábamos bendícenos ahora. Es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que comenzar cada día, mis amados hermanos, a tener la comunión con la palabra. Porque volvemos a reiterar, el versículo, mi amado 12, 13, dice que es viva y eficaz esta palabra. Es viva y es eficaz. En otras palabras, mis amados hermanos, tenemos por medio de ella la constante sugerencia de nuestra, mis amados hermanos, de nuestra forma de caminar. La palabra tiene la constante sugerencia por dónde dirigirnos. Tiene un constante, mis amados hermanos, iluminación para guiarnos por lugares oscuros, para guiarnos por lugares tenebrosos. Pero la palabra de Dios es viva y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque la palabra del Señor es hoy, hermano. Es hoy, no es mañana. Por eso que nuestra constante análisis tiene que ser cada día que estemos delante de la presencia del Señor. Si el mensaje de hoy comienza a hacer algo en ti, está, mi amado, redarguyendo, porque el mensaje del Señor lo que hace es redargüirnos. Y este es el pensamiento que se le decía a los hermanos. Pareciera que nosotros vamos a escudriñar las Escrituras. Incluso la palabra del Señor nos dice escudriñar las Escrituras. Pero cuando la leemos es la palabra que nos escudriña a nosotros. Y hoy nosotros necesitamos poder entender que si el Señor está diciendo por medio de este escritor, por medio de los hebreos, a pesar que habían pasado más de 1000 años desde que el Señor mencionó estas palabras allá con los hermanos de aleluya del pueblo de Israel, con los hermanos que transcurrieron por el desierto, les dijo esas mismas palabras. Hoy el Señor te está diciendo las mismas palabras después que hayan pasado más de 3000 años. Hoy. Y es que el análisis que Dios quiere hacer para nuestra vida es un análisis para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, si alguien puede abrir la puerta, muchas veces nos preguntamos y decimos, si nosotros, mis amados hermanos, si nosotros, en este tiempo en el cual nosotros estamos caminando, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es el tiempo en el cual el Señor
está hablando en nuestra vida y diciéndonos que hoy es necesario que comencemos a analizar nuestra vida. Porque la pregunta que podemos hacernos: ¿estaré caminando en la voluntad de Dios? La pregunta que nosotros podemos analizar: ¿estaré caminando en la voluntad del Señor? ¿Estaré caminando en la voluntad de Dios? La respuesta está en que si usted ha permanecido, es que está en la voluntad de Dios. Está en la obediencia y está en el actuar de Dios. La palabra del Señor habla en 1 Juan y dice que, mi amados hermanos, capítulo 2, versículo 19, está diciendo que, mi amados hermanos, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero, mi amados hermanos, se fueron porque no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros, caminaron con nosotros. Y es que el análisis que Dios está haciendo es que si tú estás permaneciendo, si tú estás continuando, es porque el Señor aún te tiene en su voluntad. Pero el encargo que Dios está haciendo, y mi amado, la palabra nos dice, es que si hoy oyereis su voz. Es que esto es lo que pasa, hermano. El endurecimiento del corazón va a poder comenzar a provocar de llevarte en un camino constante de errores. Y no son errores cualquiera, son errores espirituales. No son errores cualquiera, no son errores que, se me olvidó traer esto. No, no, no. Son errores espirituales que son muy importantes. Porque dentro de todos nosotros, de todos esos errores que nosotros vayamos acumulando, y parecieran errores que son, mi amados hermanos, no tienen importancia, son, mi amados hermanos, muy superficiales, son errores que, mi amados hermanos, no tienen ninguna cargo, mi amado, espiritual tan grande, no lo tiene, mi amados hermanos. Pero esos errores, esos pequeños errores, esas pequeñas faltas, esas pequeñas equivocaciones van acumulándose en lo más profundo de tu alma. Y en esa acumulación va provocando en ti que tarde o temprano despierte, mi amados hermanos, ese pequeño error y se transforma en un gran error. Por eso que la palabra y el hincapié y el énfasis es que si hoy, y vuelvo a repetir, hoy oyereis su voz, no le caiga por su corazón, y vuelvo a decirlo, no es para la gente incrédula. Esta palabra es para la gente que está creyendo en el Señor. Es porque nosotros necesitamos poder entender que la palabra del Señor es viva y eficaz. Si alguien puede leer Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18. Si alguien lo puede leer, por favor, en el nombre de Jesús. Fuerte y claro, seamos compasivos con los otros. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. Pero yo, hermano José, quiero que lea el versículo 17 para que se aclare un poquito más. En el nombre de Jesús. Esto pues digo y requiere del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahí. Que no andéis como los otros gentiles. Como los otros gentiles. Sigan. Que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se fijan? No es para gente incrédula. No es para gente, mis amados hermanos, que está ajeno al conocimiento de Dios. Es para gente que ha oído de Dios, ha oído del Señor, ha oído de su palabra, pero por la incredulidad, por mis amados hermanos, sus bajos pensamientos, y en su corazón se endureció. Es por eso que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser lo suficientemente valientes. Por eso que la palabra del Señor dice: de los valientes el reino de los cielos. Tenemos que ser lo sumamente valientes para reconocer, para llegar delante de Dios y reconocer: Señor, he fallado.
porque si no se va a endurecer el corazón. Y el Señor no quiere que se endurezca tu corazón, hermano, hermana. El Señor quiere que en ti haya un corazón contrito y humillado. Porque el altivo el Señor lo mira de lejos. Se endureció el corazón de ellos, se fueron, cayeron en equivocaciones, porque primero, ¿sabe? No tenían entendimiento, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué no tenían entendimiento? Porque no oyeron la voz de Dios. Y la palabra del Señor está diciendo: si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Es claro. No le da más vueltas. No busca algo rebuscado dentro del entendimiento. Es claro, si hoy oyes su voz. Por eso que hay gente, mis amados hermanos, que dice: este hermano está al tanto de mi problema. Este hermano está al tanto de mi dificultad, por eso está predicando eso. El Señor te está diciendo: si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque estamos en el tiempo, mis amados hermanos, muy peligroso. Y estamos en la situación muy peligrosa que el corazón se comienza a endurecer. Hay cuánta gente cristiana que tiene el corazón endurecido. ¿Y usted cree que ese corazón endurecido va a provocar que haya la llenura del Espíritu Santo? Todo lo contrario. Va provocando un mal olor. Va produciendo muerte interna, espiritual. Por eso que la palabra del Señor es tan directa para nosotros. Palabra del Señor es voz de Dios. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Juan lo recalcaba y decía: los que son del Señor, los que son de Dios, los que son obedientes, oyen su voz y le siguen. Yo no sé si usted ha venido a obedecer a Dios, pero es tiempo de que obedezca. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No es palabra de hombre, hermano, no es palabra de gente, mis amados hermanos, que está en la misma situación que usted. Incrédula, gente, mis amados hermanos, que es, mis amados hermanos, corruptible, que es persona débil. No, esta palabra viene de Dios. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque la palabra del Señor no es tan solamente palabra que viene del cielo, no es maná solamente del cielo, es palabra viva. Y si es palabra viva, va a producir vida. Pero para aquellos que obedecen al Señor Jesucristo. Amén. Nosotros estamos viviendo en este tiempo peligroso, un tiempo donde la voz del Señor pareciera que no es importante porque no le hemos dado la importancia. Pareciera que atribuimos las enseñanzas o atribuimos las predicaciones al expositor. Así pareciera. Este hermano no me cae bien así, no importa lo que diga. Porque estamos atribuyendo las palabras, la enseñanza, el mensaje al expositor. Y nos estamos olvidando de que es palabra de Dios. De que es palabra del Señor. Es palabra del Señor, Dios Todopoderoso. Es palabra viva. Es palabra eficaz. Es palabra que tiene poder para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Poder entender que esta palabra es palabra viva. Es palabra viva. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si alguien puede leer Romanos capítulo 1, versículo 21. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 1:21. 1:21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue endurecido. ¿Te das cuenta? Habiendo oído de Dios, habiendo recibido de Dios, habiendo recibido de la palabra de Dios, no obedecieron, no acataron, no se humillaron, sino que todo lo contrario, su cautivo corazón, su necio corazón se entenebreció. En otras palabras, entró en la oscuridad. Y es que eso es lo que sucede en nuestra vida espiritual cuando no estamos oyendo la voz de Dios. Porque si la oyeres, la obedecerías. Porque es voz de Dios. Estamos tratando de atribuir el mensaje, estamos tratando de atribuir la enseñanza al expositor. ¿Por qué? Porque nuestro vano corazón está tan, mis amados hermanos, entenebrecido, que estamos pensando que toda palabra que sale del expositor es simplemente del expositor y no es palabra de Dios. Pero ¿qué dice, hermano José, si lo puede leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. El nombre de Jesús dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí, vayamos analizando punto por punto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Siga. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es solamente, mis amados hermanos, es útil, mis amados hermanos, para ciertas cosas, para enseñar, para redarguir, para reprender, para muchas cosas más. Es la palabra, no es solamente lo que a mí me agrada, no es solamente lo que yo quiero recibir, sino que la palabra es toda, es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para muchas cosas más. Siga. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Es reprenderte solamente? No, el propósito de la palabra para que al fin tu caminar se vaya perfeccionando. Tu caminar vaya, mis amados hermanos, en dirección a la dirección de Él, no en dirección a tus propios pensamientos, no en la dirección de tu propia banalidad, sino que en dirección a Él, porque, mis amados hermanos, Él quiere perfeccionar el camino. Por lo tanto, no atribuyan la palabra solamente al expositor. Y vuelvo a reiterar lo que tomábamos como referencia, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. No atribuye el filo solamente para el lado del expositor, atribuye el filo para el lado suyo igual, porque es de doble filo. Corta para allá y corta para acá. Para el lado que se mueva va a cortar igual. Y toda palabra, como decía Pablo a Timoteo, toda palabra es útil y es inspirada por Dios. Mis amados hermanos, es porque nosotros necesitamos poder entender que la palabra del Señor es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que en ti y en mí va a producir vida, porque la palabra es viva del Dios vivo. La palabra es viva del Dios vivo. Y nosotros necesitamos poder estar expuestos a la palabra del Señor. No es palabra que solamente nosotros podamos tener, mis amados hermanos, en nosotros, sino que necesitamos también que la palabra del Señor sea la que sea útil para enseñar, la que sea útil para reprender, la que sea útil para, mi amado, sermentar e instruir en justicia, para que todo hombre sea perfeccionado, mi amado, cabalmente instruido en toda buena obra. Caminamos con debilidades. Caminamos con fragilidades. Caminamos con equivocaciones. Pero la palabra es la que te va a ayudar. Por eso sigo diciendo,
la palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No digas en tu pensamiento, y hay algunos que ni siquiera lo dicen en el pensamiento, es como pensamientos hablados. Ya está predicando este hermano de mí. ¿Te das cuenta? Oh, lo pensé y lo dije. Es algo que nosotros tenemos que entender, que la palabra del Señor es necesaria para nosotros. Y es necesaria para poder ser instruido en toda buena obra, es necesaria para que Dios sea perfecto en nosotros. Porque si Dios es perfecto, Él va a perfeccionar el caminar. Por eso que la Escritura dice, el caminar del justo es como la luz de la aurora, hasta que el día es más o menos. No, hasta que el día es perfecto. Por eso que es necesario que volvamos a entender, que reiteremos, que repitamos. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y no está hablando para ti solamente, para ustedes, está hablando para mí igual. Yo tuve que comerme esta palabra primero, tuve que alimentarme de esta palabra para poder yo entregársela. La palabra del Señor, yo no, por eso que es de doble filo. Me cortó cuando lo empecé a analizar y me está cortando ahora. Pero usted y yo necesitamos poder comprender que si la palabra del Señor a mí me reprende, a mí me redarguye, a mí me instruye, a mí me corrige, yo tengo que recibirla. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y ese es el peligro de la iglesia, hermano. El peligro de la iglesia, de los cristianos, es que endurezca su corazón en las palabras. Es que me cae mal el predicador, pastor, hermano, me cae mal el predicador, no puedo oírla. El predicador que está leyendo una historieta, está leyendo los avisos del diario, que está leyendo un comunicado de la Junta de Vecinos. ¿Qué está leyendo el predicador? Está leyendo palabra de Dios. Y si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hermano. El peligro está en que usted y yo vamos a endurecer el corazón. Y cuando se endurezca el corazón, nuestro corazón va a vivir en completa, mi amados hermanos, oscuridad. Nuestra vida espiritual será entenebrecida. Y va a suceder lo que sucedió con aquellos que menciona el segundo de Juan. Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Y esta es la claridad del Evangelio, hermano. Esto no es para nosotros, no tiene que ser oculto, no tiene que ser, mi amados hermanos, un dogma, sino que esto es la realidad del Evangelio. Si hoy oyeis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La importancia que Dios le dio al corazón era tan profunda, que, mi amados hermanos, dentro de ella el Señor quiere habitar. Dame hoy tu corazón, dice el Señor. Dame hoy tu corazón. ¿Se da cuenta que es un eterno presente? Cuando habla del corazón, siempre está hablando de hoy, de presente, hoy. Porque no importa si tu vida pasada haya estado lleno de victoria, lleno de espiritualidad, lleno de fuego, lleno de gozo, lleno de alegría, de contentamiento. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu condición hoy? Porque ya ayer ya pasó, la madrugada ya pasó, parte de la mañana ya pasó. ¿Cuál es tu situación hoy? No es, mi amados hermanos, de nuestra victoria pasada, no es de nuestra, mi amado, condición pasada, de nuestra grande victoria pasada, de nuestro grande gozo pasado, es la situación hoy. Y estamos en completa necesidad
Y vuelvo a reiterar, estamos todos expuestos a que tarde o temprano el corazón se endurezca. Y el corazón se puede endurecer de muchas formas o de varios propósitos que hay en nuestra vida. Una de las cosas que hablábamos y decíamos que muchas veces vamos guardando cosas en nuestro corazón, pequeñas cosas insignificantes, situaciones que van pasando en nuestra vida cotidiana, nuestro tiempo de vida que nosotros llevamos en el Evangelio y no le tomamos importancia y decimos, bueno, ya, se le pasará al hermano, bueno, y eso va quedando. Eso se va juntando. Si alguien puede leer 1 Corintios capítulo 14, verso 25. Primera de Corintios capítulo 14, verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, mostrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo oculto. Para Dios no hay nada oculto. Entre hombres, entre mujeres, entre creación, entre humanidad, podemos tener muchas cosas ocultos, pero a Dios no. Lo oculto del corazón, lo oculto que está ahí dentro, es lo que Dios va a sacar a la luz. Y no va a ser, mis amados hermanos, en la palabra del hermano, no va a ser la palabra de la hermana, no va a ser la palabra del mensajero, va a ser palabra de Dios, que lo va a sacar de ti. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que hay muchas veces cosas que tenemos oculto dentro de nosotros que no le dimos importancia, pero cuando pasa el mensaje, cuando pasa la enseñanza, cuando pasa, mis amados hermanos, la exhortación de la palabra y te redarguye, no digas el hermano ya me cayó mal. Ven delante del Señor, arrodíllate y pídele perdón. Porque es lo que necesitamos hacer, hermano. Porque si no, el corazón se va a ir endureciendo más y más. Y cuando se endurezca el corazón va a pasar que, como decía el libro de los Efesios, los otros gentiles, los que no quisieron oír, los que no quisieron obedecer, los que no quisieron que el conocimiento llegara a ellos, los que no quisieron que la sabiduría pudiera estar en ellos, sus corazones se entenebrecieron. ¿Se da cuenta? Es que nosotros, mis amados hermanos, y es por eso que la Escritura es tan directa para decirlo, mis amados hermanos. Muchas veces habíamos creído que esta palabra, que esta narración, que esta frase, si hoy oyerais su voz, era para la gente que no conocía al Señor. No, esta palabra es para ti. Esta palabra es para los creyentes. Esta palabra es para los llamados de Dios. No olvide que Israel era su pueblo. Y ese pueblo vio tantos prodigios y milagros en el trayecto del desierto, de poder llegar a la tierra prometida. No fueron 40 días, fueron 40 años. Por lo tanto, vieron muchas cosas. Pasaron hambre, sí, pero cuando el Señor escuchó su clamor y cuando escuchó su reclamo, el Señor le envió maná del cielo. Pasaron hambre, no tenían cómo alimentarse, pero cuando el Señor escuchó su reclamo, escuchó su clamor del sacerdote, le envió codornices. Pasaron sed, pasaron mucha necesidad de sed, mis amados hermanos, pero cuando reclamaron a Dios, Dios de la roca le hizo fluir agua. Pasaron frío, mis amados hermanos, pero de ese intenso frío del desierto por la noche, Dios le envió una columna de fuego. Pasaron, mis amados hermanos, muchas calores, se fatigaron en gran manera por las grandes temperaturas en el desierto de día, pero Dios le envió la columna de nube.
pasaron muchas necesidades, pero allí vieron la obra poderosa de Dios. Pero aún así, los que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida. Y este es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Podemos llevar años escuchando la voz de Dios, podemos llevar tiempo viendo los milagros de Dios, podemos llevar viendo, mis amados hermanos, los prodigios de Dios, podemos llevar viendo mucho tiempo viendo cómo Dios obra poderosamente, pero tengamos cuidado. La desobediencia puede llegar y va a llegar por un corazón endurecido. Verso 13, si alguien lo puede leer, del capítulo 3 de Hebreos. Amén. Eso dice, antes exhortábamos unos a nosotros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. ¿Te das cuenta? El pecado quiere engañarnos. Y por eso que la palabra del Señor dice, alentaos los unos a los otros. Mi amados hermanos, o instaos los unos a los otros. Y es que el engaño del pecado es tan sutil, que trabaja de tal manera que no nos damos cuenta cómo va haciendo un gran forado espiritual en nuestro interior. Por eso le digo, la gente cree que muchas veces el predicador se enteró de su problema, se enteró de su dificultad, se enteró de su falta, se enteró de su error, y cuando la palabra del Señor le redarguye, este hermano no sé cómo se enteró. Y el engaño del pecado te está engañando. Te está echando la culpa al hermano, pero te estás olvidando de que Dios dice hoy. Nosotros tenemos que vivir, y esto nos aclara la palabra, que tenemos que vivir el periodo del tiempo presente. No es el periodo del tiempo pasado, es el periodo del tiempo presente. No es el periodo del tiempo futuro, porque nosotros queremos estar en el cielo, queremos estar adorando a Dios, pero el futuro va a depender de tu presente. Y tu presente no depende del pasado. Tu presente depende de ti. De que hoy, y la palabra le hace énfasis en esa palabra, hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Porque necesitamos que en nuestra vida espiritual esté, mis amados hermanos, el poder reencontrarnos cada día con el Señor, reencontrarnos cada día con nuestro Padre. No es suficiente que usted y yo creamos que Él es nuestro Redentor. Es necesario que también creamos que Él es nuestro Señor. Y el Señor manda. Y al Señor se le obedece. Y al Señor se le hace mi juicio en su palabra. No es palabra, mi amado, de alguien cualquiera, es palabra de nuestro Señor. Usted tiene que entender quién es su Señor. Vivimos en el tiempo de gran angustia y dolor, tiempo de gran necesidad. El pecado nos quiere engañar, y de todas las formas, a los adultos los quiere engañar con algunos problemas, con sus hermanos, con sus hermanas. Los jóvenes los quieren engañar con esta falsa identidad, mis amados hermanos, que existe digital, que si no me aprueban no soy aprobado por la gente, si no me dan un buen me gusta, si no me hacen un comentario, me siento desvalido, me siento que no valgo nada, me siento que no tengo ningún valor para la gente. Este es el engaño del pecado. No olvidemos que el Señor es nuestro Señor, y nuestro Señor no está hablando la palabra para ti, para que tú
espíritu. Hasta ahí corta esta palabra. A pesar de eso, la palabra del Señor no te quiere dañar. La palabra del Señor te quiere curar. Porque si te quisiera dañar, te dejaría que tu engaño creciera en tu vida. Pero Dios quiere siempre ponernos a la luz de la palabra, exponernos a la luz de la palabra y esa palabra que nos redarguya. Y si eres su oveja, es su oveja, oye su voz y le sigue. Es que esto es un análisis profundo, hermano. No es cualquier cosa. Si usted no está obedeciendo a la palabra del Señor, quiere decir que su Señor, que aparentemente es su Señor, no es realmente su Señor. Y por eso que nosotros tenemos que comenzar, mis amados hermanos, a tener la capacidad de que nuestra vida espiritual vaya en continuo crecimiento a través de la palabra del Señor. Los Efesios decía que la gente no quiso entender, no quiso oír, y porque no oyó, no tuvo entendimiento, y porque no tuvo entendimiento, fueron engañados, y porque fueron engañados, su corazón se endureció. Nosotros necesitamos cada día oír la voz de Dios. Y Dios sigue insistiendo, hoy. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque la única finalidad de la palabra no es dañarte. En la palabra, la finalidad de la palabra es curarte de lo que está ahí dañándote, de lo que está ahí haciendo un mal, de lo que está en ti provocando una falsa expectativa de que estás bien delante del Señor, de la forma que estás, en una falsa expectativa. Dios quiere abrirte los ojos, Dios quiere ponerte a través de la palabra y de al medio de la palabra curarte. Porque el mismo capítulo que leíamos, en el verso 14, si no mal recuerdo, del verso 14 en adelante, dice Hebreos capítulo 4, 14, por tanto, siendo y que tenemos un gran sumo sacerdote, en que entró en el cielo a Jesús, a su Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Fíjense, una fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz. Mi versión dice empatizar o simpatizar, que sea incapaz de simpatizar por lo que nosotros hemos pasado, con nuestras debilidades, sino que al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice el versículo 16, y esto quiero que le ponga la atención: acerquémonos pues. ¿Quién lo puede leer? ¿Se fija? Mi versión dice: entremos con confianza. Entremos con confianza. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Tenemos que tener la plena confianza de que la palabra del Señor, la voz de Dios, no es para dañarnos, porque Él simpatiza con nosotros. Y Él vino a simpatizar con nosotros, vino a sufrir lo mismo que nosotros sufríamos, vino a sentir lo mismo que nosotros sentimos cuando alguien nos golpea, cuando alguien nos daña, cuando alguien, mis amados hermanos, produce algún tipo de daño físico en nosotros, nos duele. Si alguien, mi amado, nos desprecia, también nos duele en el corazón. Si alguien nos traiciona, también nos duele en el corazón. Él vino a simpatizar en todo lo que nosotros padecemos. Pero hay algo que Él hizo que fue sin pecado. Por eso que tenemos el sumo sacerdote que nos justifica por medio de Cristo Jesús. Y Dios está diciendo: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Puesto en pie la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Espero que esta palabra le haya servido para poder comprender que cuando habla el Señor de esta
forma o de esta manera, si hoy oyeréis mi voz y no endurezcáis vuestro corazón, no le está hablando a la gente inconversa. Cuando menciona esta escritura, menciona a Salmo 95. Y en el Salmo 95 dice que fueron desobedientes al Señor Jesucristo, fueron desobedientes a Él y no entraron en el reposo. Hay un reposo que la iglesia tiene que tener, que fue cumplido parcialmente en el tiempo, mi amados hermanos, cuando ese remanente pudo entrar a la tierra de Canaán. Pero tiene su complemento con el tiempo que cuando la iglesia entre al reino de Dios. Y esa palabra que dice, si hoy oyeréis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, tiene la finalidad concretamente de que tú puedas entrar al reino de Dios. No te quiere dañar, no te quiere reprender por simple, mi amados hermanos, por simple quizás gusto, sino que te quiere curar. Podemos tener muchas cosas que puedan estar ocultas de nosotros y delante del Señor dice que no hay nada oculto, y cuando el Señor lo saca a la luz, adoraremos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable cada día? Amén. Yo te invito a pasar aquí adelante y si puedes orar delante del Señor, pero en esta hora vamos a orar y vamos a decir gracias, Señor. Porque como dijo el siervo de Dios, he oído tu palabra y he oído tu voz y temí, Señor. Quiero que en este lugar, Señor Jesucristo, podamos mantener la seguridad de que estamos en la fe que profesamos. Y si decimos mantenernos en la fe que profesamos, queremos permanecer en ella. No queremos, Señor, volvernos atrás, volvernos al yugo de esclavitud del pecado, porque así como mi amados hermanos, la palabra decía que fueron engañados, que el pecado es, mi amado, engañoso y que puede engañarnos a cada uno de nosotros, pero esto va a ser por causa de que no queremos oír la voz de Dios, la voz del Señor